Bueno, muy buenas tardes, noches, mañanas, para todos los que nos escuchan, para los que no también. Saludos a todos nuestros oyentes. Esto es el podcast sin nombre, de la mano de quien les habla, Kevin Bartolini. Soy el conductor, amigo de la casa, no amigo de la casa, enemigo de los Haters. haters, de los nazis, de los sionistas, de los Terraplanistas. reptiloides, todos esos, los antivacunas, a eso sobre todo, le damos con un caño. De la mano de mi amigo conductor, productor, proproductor, Julián Dean. Hola, muy buenas tardes, noches, mañanas. Como bien me presentaba acá mi compañero, soy Julián Dín y nada, sí, odiamos casi la misma persona, pero bueno, más o menos. Bien. A los enemigos ni justicia. Hay quienes dirían, ¿no, verdad? Obvio. Bueno, en el día de hoy les vamos a traer un tema muy particular. Con Julián habíamos establecido para este capítulo hablar de algo que teníamos pendiente, que en su momento se habló mucho, pero lo más importante no. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hablamos y no nos escucharon. Lo que diga el resto me chupa la pija, porque lo que tenemos para decir nosotros es mucho mejor. ¿O no, gordito? ¿De qué vamos a hablar? Obvio. Hoy nos toca un tema que me encanta, a mí me fascina, es un tema que me puedo tirar flores, ¿no? Como bien saben, y yo aclaré y me jacté de que sepan varios capítulos seguidos. Te encanta el porno de enanos, de eso vamos a hablar el día de hoy. Yo soy cuasi licenciado en psicología y vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, que es las enfermedades mentales, ¿no? Gravedad, su origen no, porque creo que nadie lo sabe, pero quizás el aspecto más social de las enfermedades mentales. Acá le vamos a encontrar el origen, gordo, quédate tranquilo. Sí. Nos vamos a cagar en cientos de años de teorías, como hacemos cada vez que nos ponemos a hablar, ¿no? Y nunca con datos. Pero creo que es un tema súper interesante y que en la mayoría de los ámbitos no se habla y hasta quizás es tabú. Y justamente lo que queremos romper un poco es con esa idea, y creo que una de las maneras más que hoy en día se utilizan más para poder romper estos tabús es visualizarlos, ¿no? Tal cual. Hay condiciones mentales que son enfermedades y ¿por qué? ¿Por qué se llaman enfermedades? Bueno, eso es una de las preguntas que quizás podemos desarrollar con profundidad y que tiene un montón de explicaciones, diría yo. Pero sí, yo creo que hay enfermedades mentales que afectan directamente a lo biológico y que tienen una repercusión quizás más grave de la que deberían por una condición social más que por el hecho biológico que está sucediendo en la persona. Pero creo que algo parecido es a lo que le pasa a nuestro compañero de este capítulo, que vamos a hablar que vamos a arrancar como para hacer un entre y quizás darle una mirada más vistosa al tema, que es una película que ganó el Oscar su intérprete como mejor actor, ¿no? Si no me equivoco. Sí, estamos hablando de la película de Joker. El Joker interpretado por Phoenix, ¿cómo se llama? Ese. Fox. Joaquin Phoenix. El Fénix, ese. Sí, el Phoenix. El que se le murió el hermano, ese. Ese mismo. El del labio liporino, así lo conocen. ¿Tiene labio liporino? Sí, de toda la vida. No me di cuenta. Yo lo sigo como de cemento, pero lo sigo de que fue el César en Gladiador. Sí, exacto, iba a decir eso. Ese es como el cemento de él. Tengo todos sus CDs. Sí. Y es muy buena esa. A mí me gustó mucho, ¿no? Porque ya tuvimos, creo que, más Jokers que presidentes como la gente, ¿no? Encanta, sobre todo en nuestro país. Es que cada generación tuvo su Joker, más o menos.
Más o menos, sí, yo creo que sí. Ya para mí se pueden analizar como Jokers pre-Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, así como, ¿viste? Sí, Como, sí, sí. como que dividen las aguas. Es que fíjate, nuestros viejos más o menos se quedaron con el Joker de mierda de... El que hacía ¡pam! Claro, ¡Pam! de César Romero, ponerle que era una tremenda poronga y así nos criaron, ¿no? Ahí ya te ganaste una cancelada mínima. Pero sí, lo interesante creo que de esta película y lo que más destacamos, que nunca nos pusimos a charlar, por eso queríamos traerlo acá, porque nos pareció un tema muy interesante. Es que para mí, ya cuando arranco a decir para mí... Eso te iba a decir, es va a ser porque algo ya vamos polémico. a ofender a todo el mundo. No, pero para mí, lo divertido y lo bueno que tuvo esa película, que para muchos, considero, para mi hermano, uno de ellos, fue que fue una película de un villano de Batman donde Batman, a mi caso, para mí, no me interesó. O sea, si Bruce Wayne en la película lo mataba, nuevamente me hubiese dicho, mira, me chupó un huevo, porque para mí la visión que tuvieron de la película era agarrar un personaje icónico que creo que mundialmente es súper conocido y aplicaron una mirada que quizás nunca fue abordada, que sea en cine. Seguramente que en los cómics hubo algún rezagado que seguramente utilizó una trama como para resaltar el lado de salud mental que tiene el Joker. El Joker Y, de Brian Azzarello, para que lo quiera leer, yo soy el que sabe en estos términos. claro. Pero nunca se había agarrado o nunca se le había dado esa visión a la película en otra película, ¿no? Nunca había sido el argumento de la película la enfermedad mental del Joker. Y justamente lo que plantea esta película es eso, ¿no? Es ver la vida de una persona normal, no era un villano, o sea, es como el origen de cómo se crea el Joker. La vida de una persona que sufre de una enfermedad mental, se podría denominar. Quizás es un poco polémico, pero podemos La discutir sobre eso. patología es menos polémico decirles, ponele. Sí, pero A los tibios Dios los vomita. Ahora lo podemos discutir eso. Pero justamente es como un hombre de entrado los 40, 50 años, ya no sé ni cuánto tenía, porque la verdad lo hicieron muy bien porque me parece que está destruido. Vive con su madre y lleva una vida relativamente no normal para una persona de esa edad, teniendo en cuenta que la normalidad sería que viva solo, esté casado y con hijos, ponele. Ahora nos van a cancelar, ¿sabes quiénes? Los viejos de 40 años que viven con sus viejas. No. Pero bueno, es como lo que... Y sobre todo por la época en la que vive. Claro. No es esta nueva adolescencia alargada que ahora no pasa nada si vivís con tu viejo y tenés 37 años. Sino que en esa época era como 18 y ya si no estás casado, ¿qué estás haciendo, muchacho? Que es como por los 50, no sé, 80, ya no me acuerdo de qué época es, sí. Como en qué época está ambientada, pero bueno, es como ves, porque ¿quién al final de la película? Voy a spoilear, ¿no? Que me chupen un huevo, ya pasó un año pasó. Sí, bueno, por ahí. ¿Quién al final de la película no estuvo del lado del Joker? En la película. ¿Quién no sintió como mucha empatía? Eso Joker? Fue una de las cosas más hermosas que dio la película. Que logró que la gente pueda pensarlo de ese lado. Y como vimos en el capítulo anterior, cuando planteábamos de cómo podemos llegar a justificar o entender de alguna manera cuando una persona sale a robar por hambre, ponele. ¿Cómo podemos entender un tipo que, no sé, terminó haciendo las cosas que hizo, pero por los hechos que desembocaron, o sea, fue un dominó, fue un castillo de naipes que se fue desarmando? Es como de menor a mayor terminó siendo. Y al fin y al cabo terminás viendo de que como que dada la condición en la que vivió y las experiencias que tuvo, no tenía como mucha más alternativa que esa. Y bueno, esta película justamente creo que se ganó más de un Oscar, ¿no? Porque él se ganó el mejor actor, pero la película se llevó varios galardones.
Y eso que compitió con una muy buena película, otra muy buena película que podríamos tranquilamente analizar. Infinity War, repochoclero era. No, no. Que fue Parásito, ¿no? Peliculón coreano. Y justamente es interesante y queríamos abordar este tema porque la visión que se le dio al Joker es una visión que debería tener toda la sociedad con respecto a las enfermedades mentales. Si nos ponemos a analizar muy técnicamente y analizar la historia, podríamos estar miles de años hablando de este tema. Pero bueno, queríamos quizás hacer una charla más amena y quizás romper con algunas ideas o tabús o ideas fijas que hay sobre las enfermedades mentales y cómo afectan a ellas. Por eso quizás lo que cuando nos pusimos a planificar este tema, yo estaba bastante emocionado y lo íbamos a grabar otro día, pero por cuestiones de que yo quería estar completamente on en el tema porque creo que es oportunidad que no se puede perder y quería como sacarle todo el jugo posible a este tema. Por eso quizás, no sé si mi compañero acá quiere preguntarme algo sobre dichos temas o queremos o tiramos alguna premisa así de las que me tiraste, las retomamos como para ponernos a hablar de a partir de ahí. Sí, para mí este capítulo lo vamos a tomar corte Fantino. Fantino lo que él dice que su manera de entrevistar es de corte de método socrático, porque él se hace el boludo haciendo como que no sabe nada, cuando todos conocemos a Fantino, probablemente no sepa nada. Y se haya comido un par de pibes, ¿no? También, sí. Fantino es el que lo hacía visitar a Tinelli y la clínica de los arcos los fines de semana. Pero bueno, ese es motivo para otro capítulo. Está ahí nomás de Sócrates, que lo mandaron a tomar cicuta porque pervertía la juventud. Bueno, la cuestión es que vamos a hacer como que prácticamente no sé nada del tema y vos vas a ser la voz de la razón más instruida que nos eduque un poco en estos temas, que al fin y al cabo, por la educación que tenemos y en líneas generales la información que tienen las personas, por decirlo de alguna manera, se sabe muy poco, por más que está súper estudiado, todos los temas de la salud mental, se sabe muy poco a grandes rasgos. Y ya una de las primeras preguntas que te hice es las patologías o los diferentes casos en las personas se puede llamar enfermedades mentales y por qué. Y después de ahí vamos retomando con la película. Yo creo que sí, por el hecho de que si nos paramos desde ciertas décadas atrás que comienza a modificarse la idea de la salud y la enfermedad, eh, podemos pensar en la forma en que la OMS empezó a entender a la salud, ¿no? Al término de salud. Ya no de una forma dicotómica de salud se tiene o no se tiene, es decir, o estás saludable o estás enfermo, sino más bien era una concepción diferente de la salud. ¿Por qué? Porque se la empezó a abarcar desde tres variables. Ya no era simplemente estar bien biológicamente hablando, sino que se empezó a hacer una visión más integral sobre la salud. Entonces, esto llevó a que las personas, para que estén saludables o que tengan un nivel de salud moderada o normal, deberían cumplir tres requisitos, que es estar saludables físicamente, es decir, que no tengan complicaciones biológicas, estar saludables a nivel psicológico, es decir, a nivel emocional, que no haya una disrupción emocional, y por otro lado deberían deberían cumplir como requisitos mínimos a nivel social, es decir, tener un entorno social relativamente estable, relaciones sociales lo que ahora podríamos denominar no tóxicas o algo así. Entonces, y también tener requisitos mínimos a nivel social, ¿no?
como por ejemplo es, no sé, una vivienda digna. Yo creo que ninguna persona puede estar socialmente saludable viviendo en la intemperie. Entonces, con respecto a eso y considerar a la salud de esa forma, ya no es una cuestión de estar enfermo o estar sano, porque em, ya no es una cuestión de como un switch prendido apagado, sino que hay graduaciones de salud. Ya no se considera salud enfermedad, sino uno está más o menos saludable, ya es una cuestión más gradual. Entonces, vos podés estar completamente bien a nivel físico, pero estar muy mal porque estás pasando por un duelo, por la muerte de alguien, por la pérdida de un ser querido. Está muy mal o bajo a nivel emocional y eso lleve a que no estés sano, sino que estés pasando por un problema psíquico. Entonces yo creo que sí, volviendo a tu pregunta, que las enfermedades mentales, yo creo que se las consideraría enfermedades mentales, pero no ya viéndolas desde una visión tan negativa como se la tenía antes, eh, por el hecho de que lo bueno era ser saludable, lo malo era estar enfermo. Ahora como ya no hay una visión, o sea, no se la considera de forma tan dicotómica como presencia y ausencia, es como un proceso que se lleva a cabo. eh, es un proceso que se lleva a cabo todo el tiempo en la persona y una persona nunca está completamente sana ni completamente enferma, sino que se va dando un proceso en el que se está más o menos saludable. Y por eso una enfermedad mental ya no tiene ese valor negativo que en realidad hoy en día se sigue fomentando a nivel social esa exclusión hacia las enfermedades mentales, pero a nivel quizás en el campo científico ya no se las ve de la misma forma. Bueno, eso justamente te iba a decir. Ahí tengo como dos preguntas de dos vertientes para hacer. Es, eh, o sea, a vos te criaron para ser funcional, ¿no? En una sociedad, es como medio dialéctico también. Te criaron para ser funcional tus padres o quienes se interpretaron como padres, los que te criaron, que a su vez están en una sociedad en la que dispone a todos para que sean funcional. Y la función de padres es cuidar al otro para que en algún momento sea funcional. No sé si lo estoy viendo de manera muy como súper, no sé, soy súper maquiavélico. Y la otra pregunta que sale en la otra vertiente es, esta quizás es un poco más polémica, puede salir con los tapones de punta. La psicología, esto también viene de un poco de la ciencia en sí y de las ideas que trae Popper a cómo pensar la ciencia y los datos y los hechos, las teorías. La psicología se sustenta, ¿le sustenta la teoría con los datos o sustenta los datos con la teoría? No, no, la psicología es una ciencia. Partamos de la base. Sí, Como todo ciencia, sustenta su teoría con datos, ¿no? sí, Lo polémico de esto es que hay ciertas teorías, como por ejemplo la que más se distribuye acá en Argentina, que es el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene poca o nula base empírica. Voy a reformular. Tiene poca o nula base metodológicamente hablando de análisis empírico. Es decir, si vos lees un texto de Freud o cualquier psicoanalista, te va a hablar de casos que trataron, pero es un relato de la persona, no es. O sea, no hay manera de hacer metodológicamente hablando un análisis psicoanalítico. El psicoanálisis no tiene herramientas para evaluar a alguien metodológicamente. Cuando hablo de metodológicamente hablo método, o sea, psicoanálisis tiene un método, pero no tiene un método científico de análisis. claro. Entonces nunca va a tener datos empíricos científicamente valorados. Pero hay 3 millones de teorías psicoanalíticas que explican las afecciones que sí. Si vos agarrás el DSM, que es el manual de enfermedades mentales, todo eso tiene base empírica y todo lo que dice es en base a estudios cuantificados. Hay que ver, y esto es lo que te pongo en duda, es que
con todas las críticas que tuvo últimamente, en las últimas décadas, el método científico, hay que ver qué tanta relevancia y qué tan Biblia puede ser un manual de enfermedades mentales como el DSM. Es más, no por nada hay 5 tomos, no es que fue, lo analizamos científicamente, listo, tenemos los datos, Adentro. listo, no se revisa más. Es más, el último es el DSM-5, que básicamente cambia completamente la mirada que el anterior. O sea, que todo lo anterior, y en base a lo que se hicieron muchos diagnósticos, porque hay que decir una cosa, el manual, una de las primeras cosas que te dice es que vos no hagas diagnósticos, o sea, la función diagnóstica es por parte del profesional de la salud, no de un manual. El manual no te dice, bueno, es como una receta, tiene esto, 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 o tiene esto. Como te puede sugerir ciertos aspectos que se suelen ver en ciertas enfermedades, y vos en base a eso podés intentar de hacer, o sea, si es una, no sé, una neurosis, no se dice en el coso, un trastorno obsesivo compulsivo, no podrías decir, voy a decir algo burdo, pero no podrías decir que es una, no sé, una depresión. ¿Me explico? O sea, es como para orientarte que no tires fruta. Claro. Pero vos no podés hacer un diagnóstico en base a eso. Entonces, volviendo al tema del análisis científico, hoy en día se pone mucho en cuestión qué tan objetivo es el análisis científico y por qué debería ser algo correcto lo que es objetivamente analizado. Aunque para mí nunca hay esta idea naif de pensar de que podemos llegar a hacer un análisis objetivo. Sí, tal cual. Pero no existe tal, o sea, nunca vamos a ver la realidad de forma objetiva, porque la realidad siempre está lo que queda por fuera de toda la interpretación que podemos llegar a hacer. ¿Por qué? Porque las interpretaciones lo hace una persona. Entonces, desde el momento que lo hace una persona, nunca una persona no es una computadora y nunca va a serlo. Entonces, nunca se puede hacer un análisis objetivo de las cosas. Pero sí, hay un montón de ramas científicas que se basan en los hechos y que son completamente válidas. Hoy en día hay muchísimas más terapéuticas válidas o que tienen resultados, porque vamos a dejar de hablar de validez porque es un término muy científico. Que tienen resultados y que son y que yo recomendaría para distintos tipos de afecciones, por ejemplo. Sí. Y para ya te voy a meter hasta un picantito. Para ciertos grupos de clases. O sea, yo no considero que el psicoanálisis hoy en día, esto es una apreciación completamente mía, sea funcional para una persona de clase baja media. Para mí. Porque no está preparada para abordar las particularidades. O sea, sí está preparada para abordar ciertas particularidades, pero la persona no puede esperar 5 años a resolver sus problemas, sus daddy issues, problemas con los papás. Aunque eso termine siendo lo que lo ayude. Una persona que tiene problemas, no sé. Hasta 16 horas. Sí, no vas a poder estar 1 hora durante 1.000 millones de semanas hablando de todo eso. Porque, o sea, como poder va a poder, pero no le va a ser, claro. Vos estás ahí angustiándote, vos te vas a tu casa angustiado, pasás una semana angustiado pensando en lo que hablaste, en lo que vas a hablar, y vos pensás que esa persona trabaja 16 horas, no sé. No va a estar pensando en eso, jamás. Yo creo que no tiene el tiempo para estar prestando la atención a los problemas que tuvo hace 150 años. Claro. Entonces tienen que haber, y es necesario que haya o una reinvención de ese tipo de terapéutica, que lo hay, en realidad hay como últimamente hay ciertos avances con respecto a la teoría psicoanalítica, que le pierden un poco eso de psicoanálisis puro y duro de hace 120 años. Y que me parece un avance bastante interesante. Pero bueno, como esto no es un podcast de psicoanálisis, sino que hoy estamos hablando de enfermedades mentales, quiero que me preguntes qué otra duda tenés con respecto. Quiero que, bueno, en la película más o menos hablamos de que se muestra mucho la poca o nula presencia de, convengamos que es Estados Unidos y
presencia del Estado per se, como lo conocemos nosotros desde Argentina, tiene poca. Y, y mucho menos en cuanto ayuda a la persona que le estaba pasando mal, porque tiene muy poca la ayuda del Joker de terapia. De hecho, creo que le rebota en las sesiones de terapia y él se queda sin esa asistencia psicológica, que eso era un poco su cable a tierra, y que eso es sumamente importante a la hora de desencadenar los hechos que narra la película. Y por otro lado, te quería consultar, es el Joker. El Joker enferma también, porque el Joker enfermó en la película. No solo se enfermó él, sino que enfermó el resto. ¿Pero podés confirmar esto? No me acuerdo bien. Claro, vos decís. Él Bueno, hace lo que que pasa. Bueno, salía armado, sí, sí, ponele. sí, 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 ya está. Em, el contexto de la película nos trae justamente abordando lo que decías. El Joker tiene todos estos problemas, o sea, una yo creo que sus escaramuzas de la vida que le puso adelante es justamente que nació en un país como Estados Unidos, donde la ayuda estatal para personas de pocos recursos es muy baja, porque es un estado liberal, y además, eh, no solamente justo tuvo, cuando pasó todo esto, tiene como el cambio de estado, me parece, si no me equivoco, creo que era Nixon, creo que si no estoy flasheando, donde se volvió como más complicada la situación y hubo un recorte justamente de todas las subvenciones que tenían los lugares que prestaban servicios gratis. Por eso le cortan la terapia y los medicamentos, fundamental. O sea, estás dejando a una persona al borde del agujero sin asistencia terapéutica y sin como para decirlo, su pastilla del día después. Claro. Eh, Porque justamente venía a cortar Entonces, vos lo dejás con lo básico que tiene para defenderse una persona, porque una persona que es más vulnerable a las ciertas escaramuzas, o sea que de nacimiento y por el contexto que tuvo llevó a que se genere ciertas defensas más vulnerables con respecto a lo que le pasa en la vida, tiene que tener asistencia de algún tipo. Nosotros lo pensamos de esa manera. O sea, todas las personas son diferentes y tienen particularidades. Una persona va a ser más vulnerable con ciertos temas y otras personas que no. Pero que van a tener. Todo el mundo es vulnerable en cierta medida. Hay personas que son aún más. Esto es gradual. Es más vulnerable que otras en muchos temas. Quizás son más comunes. Como, por ejemplo, a todo el mundo le afecta la pérdida de un trabajo, pero hay personas que pueden llegar a tener depresión por la pérdida de trabajo. Hay gente que se mueve y lo impulsa a hacer otras cosas, ¿no? Como para que se entienda de forma más simple. Eh, y claramente eh, tuvo esos problemas que lo llevaron a generar una especie de alter ego, ¿no? Si lo ponemos, vamos a volver como a la idea del cómic. Empieza a crear, ya no era ese, porque lo ves al principio como un niño, ¿no? Que quiere buscar un padre, así lo pintan. Por eso busca el padre en la figura de Robert De Niro, del presentador, después en el, en el papá de Wayne, el padre de Bruce Wayne, Sí, toma. Thomas, ahí está. Siempre como que es un niño, una madre súper como boca de cocodrilo, se dice en nuestro ámbito, que es como una madre súper castradora, que no ¿Por, deja... por qué boca de cocodrilo? No, es una boludez, es un término súper psicoanalítico. eh, que hace referencia a que siempre está en peligro y siempre tenés el peligro de que te coma. ¿Viste? Los cocodrilos tienen mucho tiempo, traban la mandíbula y la dejan abierta todo el tiempo. Sí, Bueno, y en cualquier momento la pueden cerrar. sí. Bueno, es como que el psicótico siempre está en ese peligro de que la Ah, madre lo coma. es el psicótico. Ah, Claro. bien. Eso se puede utilizar para otras enfermedades, pero bueno, Lacan lo hizo en base a eso. Eh, y una persona que siempre es un niño que está buscando siempre como que alguien le marque su... No encontró en la sociedad nadie que le marque un límite, ¿no?
y quizás su cable a tierra, como vos bien decías, era todo lo que tenía, toda la asistencia que tenía, que fue recortada por un gobierno completamente mucho más neoliberal, eh, dejó por fuera toda la asistencia que podía tener una persona que necesita ayuda. Y eso provocó que él se diera cuenta de que nunca nadie lo iba a proteger, porque lo que le pasa es eso. Conoce, al principio conoce a Thomas Wayne y le dice, no, tu mamá es una prostituta, no una prostituta, pero es una loca de mierda, le estamos ayudando, yo no soy yo no soy tu padre. Y lo caga a palo aparte. Eh, y después se da cuenta de que la persona que más admiraba lo boludeó, vio un video de él haciendo lo que le gusta, que era su manera también de encauzar todos los problemas que tenía, que era una especie de show de comedia, de stand-up, con chistes que solamente él entendía, y se le burló al frente de toda una nación, porque en ese momento era un programa completamente, era como un show de noche, lo que se llama un show de Ahí noche. fue un poco lo que vos decías, lo de uno para poder cuidarse uno mismo de sus enfermedades mentales y no llegar al borde, es lo Es que un te da otro. la capacidad de verte desde afuera vos mismo. Cuando a él le pasa todo lo contrario, sino que él cuando se ve desde afuera a él mismo, se ve totalmente desvalido, en una situación totalmente vulnerable, que todo lo que cree que lo que lo puede llegar a contener no lo tiene, y es eso lo que lo derrumba. Claro. Justamente eso, encima él empieza a ver desde afuera cómo lo veían a él. Claro, claro. Y eso provocó que él mismo se viera de esa forma. Entonces yo creo que en vez de tomar esta iniciativa de medio de acabar, porque esto puede desembocar en varias cosas. Una puede ser que termine con su vida, no querer nunca ver más esa imagen de sí y suicidarse, por ejemplo. O también el caso de lo que más lo que termina haciendo con él. Que él empieza, creo que es como que crea una especie de alter ego, que es como todo lo contrario a él, como un niño desvalido, cómo se veía él y cómo lo veían los demás. Eh, y volverse una persona completamente fría y sin escrúpulos, donde se podía valer por sí mismo y no le interesaba nada de lo demás. O sea, nadie se ocupa de mí, yo no me voy a ocupar de nadie y yo solamente me voy a valer por mí mismo porque soy tal y tal, así de grande, así de fuerte, así. Y es como todos las acciones que toma, que son como violentas, es en esto. La primera cuando hay tres hombres borrachos en el coso que lo empiezan como a hacerle bullying cuando él. Tres libertarios, vamos a decir. Claro, cuando él medio que se quiere meter, pero a la vez no, en un acoso típico hacia una mujer, eh, se defiende de esa situación de una forma completamente violenta. Y lo mismo pasa cuando crea esta imagen del Joker. Cuando va al final de la película y se va a enfrentar a ese padre, una imagen de un padre que tenía, el chabón nunca había. Yo siempre creí que el chabón iba. O sea, toda esa escena, el chabón se muestra completamente diferente a cómo es. El baile y la escalera es eso. El chabón se muestra completamente radiante, con vida, fuerte. Una persona que pueda hacer eso enfrente de una multitud de personas o en el medio de la calle es una persona que tiene una autoestima muy alta de sí mismo porque no le interesa lo que digan los demás de él. La misma razón, el por qué aceptar. O sea, vos imagínate que a vos en el programa de Fantino te dicen que sos un pelotudo y se te cagan de risa con un video viral que hiciste vos en YouTube. Vos vas a ir a ese lugar sabiendo que te van a boludear, siendo una persona tímida, ponele. Tímida al punto de que no podía ni saludar a la vecina y cada vez que lo hacía de forma ilusoria. O sea, escapando de la realidad, haciendo algún chiste. Exactamente. Terminó yendo a ese lugar con un arma, sabiendo lo que iba a hacer. Era demostrar a todo el mundo que él, en el mismo lugar donde lo boludearon o le dijeron que era inferior, era demostrar de que él no era así. Y le disparó en la cabeza a una persona que quizás tenía el mismo poder que cualquier político. Porque básicamente era una persona que manejaba los medios de comunicación. Sí. Entonces, creo que no sé si la palabra se enferma, pero
eso generó, por la situación en la que estaban viviendo todos, en ese momento, en la película, porque a todos los está... O sea, la revuelta se formó porque empezó a haber casos, o sea, les empezaron a tener como una economía mala y a anunciar como ciertas políticas que iban a afectarlos peor a la gente con menos recursos, como lo que le pasó a él. Entonces la gente ya estaba disgustada. Empezó a conocer de que los ricos tenían beneficios y los pobres no tenían. Entonces eso generó un estado de malestar a nivel social más alto. Entonces, eso fue encausado por la imagen de una persona que no le importa lo que le dicen. Entonces, de cierta forma, no sé si la palabra se enferma a la sociedad, sino que se dio el contexto justo en que había una sociedad vulnerable que se dejó llevar por la imagen de algo que les gustaría. Es el típico caso que en nuestro ámbito llamamos como que es el neurótico, que serían como la mayoría de las personas, sueñan con ser sueñan y se sienten culpables al mismo tiempo de querer ser un perverso, una persona sin escrúpulos. Todo el mundo sueña o tuvo alguna fantasía alguna vez, la mayoría de las personas, de hacer cosas que son ilegales, pero no sé, son muy repudiadas por la sociedad, pero de forma fantasiada, robar, no sé, hacer... no quiero decir, quizás es medio fuerte, pero para mí estadísticamente seguro, matar a alguien, ¿no? O sea, Sí, sí, todo el mundo alguna vez dijo que lo mataría a X persona. entonces, o hacer cosas súper turbias, que no lo hace porque hay algo que se llama moral, existe en el mundo y que sirve para eso, Según que los al mismo papeles. tiempo es lo que enferma, pero bueno, creo que es un tema más complicado. O sea, vos decías esto de que la sociedad te acepta o no te acepta, y que los padres te forman para vivir en la sociedad, pero te forman para vivir en la ciudad, es como esto, medio una visión dialéctica, como decías, una sociedad que te enferma y te lleva a excluirte si no cumplís con sus estándares imposibles, son estándares imposibles que nunca vas a cumplir, porque así funciona. Y es una sociedad que te necesita sano, pero que te enferma para hacerlo. ¿Se me explica? Sí. Por eso hay distintas sociedades, a pesar de que la dominante y la que está más distribuida en el mundo es la occidental, y si hay ciertas... Del otro lado de la mesa, por así decirlo, hay otro tipo y hay variantes de esta sociedad. Choque cultural que vemos cuando vamos a países árabes, nunca fui, pero lo que se ve es grande por el hecho este, ¿no? De que manejan otro tipo de moralidad. Y hay cosas que son bien vistas, mal vistas, pero compartimos el mismo planeta. Entonces, ¿qué es lo que está bien y lo que está mal? Por ejemplo, hoy en día, cualquiera de nosotros vería como una relación enferma un chabón de 40 años con una piba de 14, ¿no? Sí. Aunque a pesar de que antes San Martín lo hacía, ¿no? San Martín se casó con Remedio de Escalada, creo que era. Los 15. Tenía 15 años. Hoy Y sería hoy, impensado. hoy sería impensado, y aparte sería impensado para el occidente, porque si vas Sí. a India, vas a los países árabes, lo siguen practicando. Eh, Casamientos entre familiares. A pesar de que la endogamia siempre fue muy criticada desde mucho tiempo atrás, en algunas culturas sigue siendo la manera de conservar los clanes, ¿no? Santiago del Estero no está de acuerdo con esto. Claro. Yo te preguntaba Eh, por el hecho de que si eh, el Joker, en este caso, o una persona enferma al resto, por esa idea que tiene psicoanalista, no sé si psicoanalista o solo psicólogo, no sé a qué rama se dedicaba, Pichón Revier, argentino, que él hablaba de este concepto de portavoz, que él enunciaba, por decirlo de alguna manera, vamos a poner un ejemplo, vos decime si me equivoco a la hora de expresarlo. El Joker ahora estaría anunciando una enfermedad de todos, porque Social. él comparte una problemática de todos, por más que él tenía sus propias vicisitudes que resolver, él tenía inconvenientes que eran generales. Él se hace cargo de su situación y él no se pone de referente onda, no sé, tipo, Che Guevara, vamos a salir a pelear por esto porque es lo que nos corresponde, qué sé yo. Él lo hace desde su lugar
de los derechos que a él le corresponden, ponele, según las cosas que él vivió. Y el concepto de portavoz dice que justamente el portavoz es el que enuncia una enfermedad, una problemática que es generalizada, que uno Claro. lo hace inconscientemente, particular de uno, ignorando que es general, pero es una problemática general. Y el Joker enuncia una problemática general. O sea, que no le hayan dado, que le hayan negado la medicación y la ayuda estatal, se la negaron a ella y muchas personas más, que fueron las que al final de la película robaban patrulleros. Sí, sí, justamente es súper interesante este concepto y es una manera completamente diferente de ver las enfermedades mentales. Y sí, tenés razón, es justamente así. Pinchot River, psicoanalista argentino, lo que desarrolla en este concepto, él se dedicó mucho tiempo al análisis de grupos, grupo familiar, grupo de pares, etcétera. Eh, y justamente la idea de portavoz es esta idea de, de rectificar de cierta forma a las enfermedades mentales. Ponerlas en otro lugar, porque siempre se las vio como el eslabón débil de la cadena. O sea, en nuestra sociedad los que enferman mentalmente estaban al mismo nivel que en nuestra sociedad en todo el occidente, hace siglos. Al mismo nivel que eh, asesinos, todos los delincuentes. Por eso los auspicios o los hospitales psiquiátricos tenían la misma, no solamente la misma función, que era apartar de la sociedad a cierto grupo de personas, sino también la disposición y la forma en que se construían era igual. Y los castigos que se realizaban hacia esas personas que al fin y al cabo estaban teniendo una afección, o como dice Pichón Rivera, estaban enunciando algo que pertenecía más a la sociedad, eh, Bueno, siempre fue apartada y fueron discriminados. Entonces, este concepto de portavoz cambia la mirada al eslabón débil de la cadena, o sea, el enfermo, es el que enferma en una familia ya deja de ser esta mirada del loquito, el que nos salió fallado, y en la sociedad lo mismo, sino que le da otra vuelta y lo pone en un lugar preponderante. Es decir, ya no es la persona débil que se enfermó porque no se bancó la presión social que nos bancamos todos. es la consecuencia de el ámbito en el que vivió y de la vida que tuvo. Pero no solamente eso, sino que es la persona que tiene las pelotas, como para decirlo de una manera brusca, de hacer presente eso. Porque si la enfermedad mental es producto de una injusticia social, por ejemplo, que en Sí, muchos casos es, si nadie enfermara, nunca se vería. ¿No? sí, Vamos a analizarlo de esa manera. El hecho de que la persona enferme y enuncie eso es completamente... es cambiarle la visión al pobre enfermo mental. Si no, es una visión de que el chabón está anunciando algo que nadie quiere decir y nadie quiere admitir. Entonces, lo que proponía Prichon Rivière para el análisis era el análisis de cuando analizaba una persona y trataba terapéuticamente una persona, no hacía él que vaya a donde él trabajaba y le preguntaba cómo era su relación. No, no, pa. Esto es algo que está pasando en tu grupo familiar. Tiene que venir toda la familia y se tiene que tratar todo el grupo familiar, porque no es una enfermedad mental individual. La enfermedad mental es social. Es social y es grupal, o sea, eh, por la misma razón. Y entonces todo el grupo familiar tiene que tratarse, porque aunque mi problema se haya solucionado y yo haya podido tramitar todos mis mambos personales y todas mis debilidades, va a terminar pasando en otra persona del grupo familiar. Quizás a mí me pasó porque justo en lo que yo tenía dificultades de enfrentar, terminó, no sé, terminó pasando en la vida, pero no sabés lo que puede pasar mañana, pasado mañana. Lo que vos decías antes de si podemos saber o anticipar la enfermedad de alguien. De cierta manera se puede ver cierta tendencia a quizás enfermar por las cosas que te cuenta, pero en un grupo familiar, hoy pasó esto y mañana puede pasar lo mismo, le puede pasar lo mismo a mi hermano,
a quien sea, porque todos se criaban en el mismo contexto y esto no es una debilidad únicamente biológica, sino que nací en el mismo concepto, en el mismo contexto, me criaron las mismas personas, tuve quizás otras experiencias que me llevaron a terminar a mí así, pero puedes tener las experiencias que te lleven a terminar de la misma manera a vos. A vos me refiero a mi hermano, al grupo. Entonces, el Joker compartía, como bien decíamos antes, ciertas particulares con su grupo y la gente que terminó teniendo, si te fijas, si él tenía problemas con manejar sus impulsos, era una persona impulsiva, eh, o sea, era poca tolerancia a la frustración que lo llevaba a tener impulsos que no podía controlar. Entonces le disparó uno, bla, 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 bla. Esos mismos impulsos que supuestamente estaban controlados en todos, porque vivían en una sociedad y no andaban matándose y cagándose a tiros en todos lados, en todas las esquinas, terminó cediendo, o sea, esa restricción terminó cediendo cuando vieron el acto de esa persona. Es decir, esa persona enunció un problema que tenían todos y eso llevó a que otras personas hagan lo mismo. En la corta escena que se ve a lo último, donde todos están robando, están rompiendo todo, le disparan a la familia de Batman y etcétera. Sí. eh, Esas eran personas que hasta el día de ayer o sea, estaban enojadas, pero nunca iban a hacer algo así. Y también hay un montón de personas en esa escena que no estaban haciendo nada. O sea, que tenían el mismo malestar, pero no actuaron de la misma manera. Entonces, obviamente que esa persona no es que enferma, la visión del portavoz no es que enferma, sino que enuncia algo que ya está en todos, ¿no? En Y el mismo grupo. eso que enuncia, porque yo mientras leía la teoría de Pichon Rivière para que hablemos hoy, vi que en un momento él explica esta cuestión del portavoz como en un cono que se retroalimenta. En el momento de que el portavoz enuncia esta problemática, ¿no? Se puede ver como un hecho desencadenante Obvio. para el resto. Y Sí, es un tal cono que cual. se retroalimenta, porque ponele, la persona que mató a los padres de Batman en ese callejón, hasta ayer podía estar, no sé, el almacenero de acá al lado que tenía ciertas cuestiones de su vida particular, pero justo pasó todo lo que pasa esa noche, que desemboca en ciertas cosas y termina pasando todo lo que pasa al resto. Exacto. Eh, sí, obviamente, al momento de que alguien enuncia algo, porque yo creo que en parte este aislamiento de la persona que enferma, eh, o esta idea de en un grupo familiar de decirle él es el loquito, es una manera de resguardarse de no ver la realidad de que esto nos puede pasar a todos. Esta persona está anunciando algo que está por debajo. Pichón Rivière creo que utiliza una metáfora parecida, que es algo que está anunciando algo que está por debajo. Estamos ocultando todo, que lo ponemos por debajo de la alfombra, todos. Entonces, obviamente que pueden darse como casos espejados en los que se enferme más de un portavoz, sobre todo cuando la familia empieza a aceptar esta idea. Cuando vos traes a todos a una terapia y decís, miren chicos, Juancito enfermó, y le pasa esto, porque en su contexto familiar vivió esto y esto, ahí las personas empiezan si tienen un poquito de esta capacidad de empatía, que hablábamos antes, a ponerse en el lugar de otro, porque es mucho más cercano ponerte en el lugar de un hermano que en el lugar de un vecino, ¿no? Porque eh, la cercanía es mucho más clara. Próximo. Entonces, aunque vos no quieras, lo vas a hacer. Vos lo podés negar, o sea, es como una realidad negada de toda la vida, pero si te lo ponen enfrente, aunque vos no quieras, inconscientemente vas a enfermar. ¿Por qué? Porque hay que ver, quizás esta es una manera más taoísta de ver la enfermedad. Yo creo que desde la enfermedad anunciada, el hecho de estar enfermo, es cuando la persona puede empezar a curarse de algo. Es decir, Claro. yo estoy enfermo, pero no me afecta lo suficiente como para
tengo una molestia, vamos a poner un ejemplo a nivel físico. Tengo una molestia en el hombro que me deja, que me molesta, pero no me duele. Entonces yo pasé 15 años con eso ahí. En el momento que ya no aguanto más el dolor, yo voy al médico y me dice, mira, pibe, tenés esto y esto y esto, tenés que hacer esto y esto para curarte. Perfecto. Una vez que vos podés aceptar eso y enunciarlo y hacerlo presente, soy consciente, en realidad no es una molestia del hombro, sino que tengo, no sé, tendinitis nivel 3, codo de tenista, eh, puedo empezar a hacer algo con respecto a eso. Entonces hacerlo consciente es parte del proceso, es el primer paso. Es como esto, también se volvió como medio viral. El primer paso para superarlo es aceptarlo, a la negación, bla, bla, bla. Y como este mecanismo, como permitirnos la posibilidad de ver eso de forma real, es lo que nos permite también curarnos. Entonces, hacer consciente una enfermedad no es enfermar, es empezar el proceso de cura. Y si lo ves de esa forma, es completamente radical el cambio. Y no es una cosa de blanco y negro. Estoy enfermo o estoy curado, sino que es un proceso en el que tengo que embarcarme desde el momento en que yo lo acepto, ¿no? Lo mismo para... Sí. Vos me lo has dicho ahora hace un tiempo últimamente, de que no es algo que se cura, ponele, sino que aunque suene muy filosófico, ponele, o muy de autoayuda, pero la llegada es el camino, por decirlo de alguna manera. O sea, uno Claro. se cura mientras se trata y quizás no se cure nunca, por decirlo de alguna manera, pero sino que la cura es tratarse. Exactamente. Yo creo, eh, por, por, por las cosas que pasaron en la vida y las cosas que estudié, que todo es un proceso. O sea, esta idea media naif que nos enseñan desde chiquitos, porque es una forma también media estructural de aprender que tiene el ser humano, que es como comparación, y es mucho más fácil pensar en blanco y negro que pensar en matices de grises. Es que las enfermedades no es estoy enfermo, estoy curado, estoy enfermo, estoy curado, que es una idea muy biológica de ver las cosas, y es como la medicina planteaba antes las cosas. Vos estás enfermo o estás sano, punto. No hay otra cosa intermedia. Y yo creo que todas las enfermedades, no solamente las psíquicas, sino la salud en sí, como decíamos antes, eh, tienen que verse de forma gradual. Y uno nunca, aunque sea codo de tenista o cualquier afección física, uno nunca está curado de algo. ¿Por qué? Porque vos siempre tenés predisposición a volver a enfermar. A volver a estar peor en realidad, no es enfermar, vamos a decirlo de otra manera. A poder deteriorarse eso que conseguiste. Yo creo que es como un grado, es como un ciclo. Que podés mantener de la mejor manera posible o que se empieza a deteriorar y volver a pasar al estado de enfermedad, entre comillas, o estar enfermo. Entonces, para mí con el análisis y de ciertas patologías, lo que uno tiene que entender es que nunca se está enfermo. Una persona que sufre o que se la categorizó como psicótica, nunca va a ser neurótica. Como si vamos a ponerlo que neurótico es el sano y porque socialmente se ve así, y el psicótico es el enfermo. Una persona siempre va a tener ese tipo de estructura. Y hay personas psicóticas que se manejan y son mucho más funcionales y ellos están mucho mejor. Con funcionales no quiero decir que puedan trabajar y vivir, a pesar de que son signos de funcionalidad. Con funcionales me refiero a que uno pueda estar bien consigo mismo. Para mí una persona funcional es una persona que puede estar bien consigo mismo. Que bien, bien me refiero a que pueda soportarse a sí mismo. Eh, y esto, hay muchas personas que son, hay muchos psicóticos que tienen diagnosticados psicosis, esquizofrenia, paranoia, etcétera, que son como los nombres más comunes, que son mucho más funcionales que ciertos normales, que se hacen llamar normales, que Sí. no pueden vivir 2 minutos consigo mismo y todo impulso que tienen lo llevan a cabo. Y entonces es una estupidez pensar de que uno está enfermo o no y creer que una vez curado ya está, me dio en el alta. Pues hay muchos te dicen me dio en el alta, listo, no me voy a tratar nunca más y salen de darse el alta y la persona va y
y se pone a llorar en la puerta, lo que decíamos antes. Sí, sí, sí. Esos no entendieron nada, básicamente. No, entiendo, tampoco no juzgo ese pensamiento, porque son años de adoctrinamiento de pensar así. No entienden nada, no entendieron nada porque es mucho más fácil pensar de que te curaste y que nunca más te va a pasar eso, y después se cruzan con la triste realidad de que Claro, claro. se encuentran en una situación similar en la que antes, qué sé yo, tenían ataques de pánico y lo vuelven a tener y dice, pero yo estoy curado, ¿cómo me dio en el alta? Y después te das cuenta que todo ese tiempo que estabas viviendo el alta, estabas viviendo la mentira y te pega dos veces. Sí, obvio, sí, porque te empezás ahí quizás tenés como cierta depresión. Si pensás de manera muy estricta de esa forma, empezás a deprimirte porque decís, entonces también es más fácil pensar que algo se cura y ya está. Porque no tenés que vivir esa angustia de decir, voy a vivir toda mi vida con esto, ¿no? Es como cuando hablábamos de la procrastinación. Era más fácil echarle la culpa al resto que hacerse cargo de uno mismo de que no era tan bueno. Claro. Lo mismo pasa con esta visión dicotómica de estoy enfermo, estoy curado. Yo creo que todo es un proceso. Las enfermedades, la salud es un proceso. Tenés distintos grados de, 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 de mal o de bien, como por así decirlo, de salud o de enfermedad. A veces un mismo problema te puede estar afectando y en dos momentos de la vida te pueden afectar de distintas formas. Alguna vez puedes ver que se te acaba el mundo, se te rompió una uña y quizás después al otro día decís, bueno. Bueno, el otro día quizás serías medio ciclotímico, ¿no? Eh, pero yo creo que nadie está... Y hay momentos crisis vitales, lo que llamamos crisis vitales, que una persona es esperable que sea más vulnerable. Nadie va a diagnosticar un duelo patológico a una persona que se le murió una persona. A una persona que se le murió un ser querido. Claro. Nadie va a decir, ¿cómo es? O sea, nadie va a decir, estás re deprimido. No tenés que estar deprimido si me murió ayer mi vieja. Sí, 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 totalmente. Uy, no estarás pasando una depresión. Nadie te va a decir eso. Hay que ver cómo se desarrolla el caso y qué haces vos con respecto a ese duelo, ¿no? Claro. Y como todo es un proceso y hay crisis vitales de que hay personas que nunca quieren abandonar la niñez, pero vos a un pibe de 18 años no le vas a decir, ¿no superaste tu niñez? No, tiene 18 años, pa. Que un señor de 40 está triste porque dejó de ser niño y ahí puedes empezar a hablar de cierto tipo de imposibilidad de pasar etapas, ¿no? Sí, sí, sí. Lo mismo pasa con todas las crisis vitales esperadas, los cambios de lo que se llama como de épocas, niñez, adolescencia, adultez, envejecimiento, miedo a la muerte física de los padres o de las personas que cumplieron esa función. eh, y hay un montón de cosas que llevan a que una persona sea más vulnerable en otro momento. Y no serlo también te da un signo de que algo mal está pasando. Claro. Porque esa es la otra visión. Una persona que no se ve afectado por la muerte de un ser querido puede ser de que ese ser querido puede tener dos formas. Que una persona esté negando mucho la muerte y está usando una coraza para no enfrentarse a esa realidad porque la ve inconcebible, o puede ser que quizás esa persona no era tan cercana como se espera de que sea socialmente, ¿no? Y al final tiene más problemas, quizás tenga más problemas de que le dice, che, no estarás deprimido porque se te murió tu vieja, que el que está deprimido porque se le murió la vieja, ¿no? Sí, obvio. Es mucho más fácil ver los problemas de los demás que los propios, pero por esta imposibilidad o dificultad en la abstracción de la persona. Pero bueno, para ir cerrando un poco el tema, esta película pone en mirada, Joker pone en una otra cara de las enfermedades mentales que obviamente es abordada por un montón de películas, pero verla en un personaje que vos esperás odiar, porque es malo, es el enemigo principal de Batman y bla 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 bla, como te pintan, no los cómics, pero los dibujitos y todo lo que esperás entre el bueno y el malo es genial. Y para mí eso hizo que se gane tantos galardones. Y yo siempre la recomiendo. Yo cuando la vi dos veces.
De las 2 veces que la vi, yo dije, loco, tenés que ver esto. Aunque no te interese, aunque vos seas no hace falta de que te interese la salud mental para verla. Me parece que es una visión que debería tener todo para rectificar a las personas que sufren afecciones mentales. O que las sufren más que otros, mejor dicho. Es que incluye a todo ese grupo de personas. No podés negar que cierto grupo de personas en la sociedad vive así, vive en esos términos. Y también para que uno entienda cómo manejarse, cómo comunicarse, cómo tratar, cómo entender al otro. Un poco de la empatía que, que hablamos. Y bueno, lo dejaste bien explicado, gordo. La verdad que fuiste muy didáctico. La gente va a estar súper agradecida de que se lo explicaste como si hubiesen sido pelotudos. Sí, sí, se lo apliqué como si tuviese 4 años y estuviese pasando el segundo año de mi jardín. Claro, masticando crayones. Sí, sí. Nada, queríamos abordar esta mirada porque me parece que hay cosas que son fundamentales que deberían saberse, como para aunque sea hacerlo consciente y decir, me chupo un huevo, de todas formas. O sea, como que que te hagas consciente de lo garca que sos. Porque una cosa es ignorarlo y te podés jugar con que, lo ignoraba, no sé, es lo que me enseñó la sociedad. Pero después cuando lo haces ya agrede, ya, bueno, abancate la toma. Sos un sorete agrede. El Sí, peor sorete. sí, yo me considero muchas veces muchas cosas sorete, pero soy consciente de lo sorete que soy. Y si alguien me baja línea, lo tengo que aceptar. Porque tengo que aceptar lo sorete que soy en ciertas cosas. Sí. Y con orgullo ahí diciendo, con una remera, soy sorete, con los enfermos mentales. Mucha gente te llamó sorete por lo que hablábamos en el segundo capítulo acerca de llamarte al silencio cuando... Sí, polémica frase. Me Ah, mataron. Ciertas personas, muchos de los que nos escuchaban me mataron. Me dijeron que no era. Sigo diciendo que es la mejor manera de resolver algunas cosas. Algunas cosas. Algunas cosas sí, otras cosas no. Pero para mí es la aposta. Y lo voy a seguir manteniendo, olvídate. Yo soy acá. Me hace una remera que diga, por favor, llamate al silencio. postdata, soy un sorete. Sí, sí. Atentamente, sorete. Fin. Bien. Bueno, quedó todo dicho, todo muy bien explicado, gordo. Para la semana que viene vamos a traer algún tema polémico. Este sábado. Chicha, este sábado, tal cual. Esta semana, sí, sí, sí. Así de guapo, dos por semana. Que la semana pasada nos subimos. Ah. Sí que subimos. ¿Sí? Sí, subimos. ¿Cómo que no? ¿Qué me estás diciendo? ¿No escucharon otro capítulo después? Acá, voy bien. Subimos, pero... ay, no, creo que flashé. No subimos. No subimos. No subimos, gente, perdón. Mala mía. Sí, te quise caminar. No subimos. Tuvimos problemas. Sociales. Mi Instagram... vamos primero con Vamos a hacerlo bien. Gente, los que nos escuchan, estaría copado que nos compartan, que le cuenten a sus amigos. Esto es como el boca en boca. Yo quiero hacer como, basta esto de pagar publicidad. ¿Qué es eso? Están haciendo guita de todo ya. Esto es el boca en boca. Si te gusta lo que estás escuchando, comentá, mirá, hay dos pibes que son uno más boludo que el otro, pero hacen un podcast que te da una bronca. Te da una gana de cagarlos a piñas, pero hay veces que está copado. Entonces, nos pueden compartir. Compartir no es, te paso el enlace. Mira, hay un podcast, se llama tal, buscalo si te copa. Yo con eso estoy conforme. Nuestro Instagram es Nameless Podcast. Nos buscan así. Y en el mismo Instagram, si nos dan a seguir, bien. Si no, también. Pero lo lindo es que nos escuchen en... Lo lindo es que nos escuchen en Spotify y el enlace en la descripción está en Spotify. Tenemos Twitter, que ya te lo paso. Sí. Twitter, nueva adquisición. ¿Por qué? Porque pusimos... Lo maneja papá. Claro. Pusimos afiladísimo. al más trending de Twitter, lo tenemos ahí manejando el Twitter. Así que si los putean por Twitter, claramente ya saben a quién putear después, ¿no? No quiero escuchar. Por mi parte. Si comparten cosas subidas de tono en Twitter, también saben quién es. A mí no me cancelen, por favor. Me super aboca. Tu remera dice soy un sorete y la mía es soy un pajero. Nuestro Twitter es @podcast sin nombre. Bien. Vamos después, Queremos... YouTube.
Sí, sí, el canal de YouTube es Nameless, es igual, Podcast Nameless, o sea, es igual que el Instagram, pero al revés. Eh, Después podemos pasar los que nos interesen seguirnos y ver nuestra vida cotidiana, cosa que no subo nunca nada, pero no importa. En mi Instagram es deanjulian, dean.julian. No digo Dean porque me echaron la bronca también, porque me dijeron que no me iban a encontrar, pero este es D-E-A-N, se los deletreo si quieren. DEAN.julian. Como si fuese pelotudo. Y Sí. el mío es keps.bar. Para el que me quiera seguir, para las chicas, para los chicos, para los pibis. Sí, nuestra idea futura con este podcast es meterle la mayor pila posible y empezar a darle una lavada de cara, a estar bien activo, así, activo con el podcast. Y por eso van a empezar a ver cosas nuevas y estaría copado que nos empiecen a dar un feedback. A mí me gusta leer que nos pongan cosas. Claro, últimamente nos llegaron comentarios de algunos capítulos, los charlamos, le Obvio, contestamos. sí, sí, sí. Pasado hablamos de lo que nos habían comentado. Feedback por nuestra parte vamos a estar más que comprometidos a darles un feedback. O sea, si nos quieren poner lo que fuese, yo le voy a responder. Y Kevin también de une. Ya nos llegan, obviamente, nos llegan más de forma personal y de gente cercana, pero si nos quieren dejar escrito, onda, no te puedo putear, porque si te puteo queda escrito, también, sí, captura y a Twitter. Claro. Creo que eso va a ser todo, gente. ¿Algo más nos queda? Aparte de los chivos de lo último. Un abrazo grande a nuestro sponsor. No, escuchen, esto sí, fundamental. Ya tenemos feedback, pero nos gustaría también que más gente que nos escuche nos diga. Es el tema de cómo se escucha la grabación. Tema muy polémico porque tuvimos capítulos muy pija, pero bueno, le estamos invirtiendo plata a esto. Entonces Sí. estaría bueno que nos digan, no, mira, se te escucha muy saturado, no, se te escucha mal, no lo escucho a él, no lo escucho tal, como para nosotros ir arreglando esas cosas y que sea un toque más profesional, a pesar de que son charlas de boludos. Tenido espiolas, pero se pierde porque no sé, nos olvidamos de calibrar un micrófono y decís, la concha de tu madre. Tengo 40 libros que me leí para hablar una hora, quién era, ¿no? Pero sí, no está bueno que se pierda el contenido de lo que hablamos Por boludeces. O sea, por cosas que. No boludeces, sino cosas que se puede arreglar. Obviamente, hoy en día no me voy a comprar un micrófono de 40 lucas porque no las tengo. Pero. No. Sí, cuando la peguemos, sí. Pero estaría copado que nos puedan decir, loco, mirá, consejos también, obviamente, mirá, si te pones, no el micrófono en la cola como vos vivís haciéndolo, si hablas un poquito más lejos se te escucha mejor. Igual nos estamos metiendo en el tema y estamos invirtiendo tanto tiempo como dinero en esto, entonces van a ir notando una mejoría. Pero hay cosas que se nos pasan, obviamente, somos newbies en esto. Bien. Bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. No sé si por esta semana, porque capaz que metemos otro, ¿Quién Sí, te dice? olvídate. Como si supiéramos. Esperen cosas del podcast que le vamos a mandar. Les agradezco mucho su tiempo, que nos hayan escuchado desde siempre. Un beso grande para todos. Acá los saluda Kevin Bartolini. Los saludo yo también, gracias por estar y obviamente gracias por todo, muchachos. Mi nombre es Julián y les deseo una buena mitad de semana. Adiós. Adiós.